was an incompetent president. That's all I can say. Grossly incompetent. Thank you. Obama versus Trump. Sube de tono la pugna entre el presidente Trump y el expresidente Barack Obama. Trump llama a Obama incompetente y corrupto horas después que Obama criticara su respuesta a la crisis por la pandemia. Estos ataques entre presidentes poco habituales en Washington se producen ya a escasos 5 meses de las elecciones presidenciales. Esta es nuestra principal noticia. Se disparan los contagios. Texas registra un nuevo día pico de casos, mientras en Nueva York los comerciantes esperan con ansias la fase 2 de la reapertura. Drama en Brasil. El país suramericano es ahora el cuarto en el mundo con mayor número de víctimas. Y mientras la gente muere, su presidente insiste en abrir el país, asegurando que se trata de una gripa sin importancia. Síndrome de culpa. En medio de la peor crisis de nuestras vidas, muchas personas están descubriendo los placeres de la cuarentena, pero se sienten culpables por disfrutar el momento en medio de tanto dolor. Los retos de la reapertura continúan para los gobernadores del país. Y es que lograr el distanciamiento social y el uso de las mascarillas sigue siendo un ejercicio difícil de ejecutar. Esto mientras que en el país ya hay más de 89,000 muertes debido al coronavirus, al tiempo que los contagios se acercan al 1.500.000. La respuesta a la pandemia ha abierto un frente de batalla directo entre el presidente Trump y su predecesor Barack Obama. Trump esta tarde tildó al gobierno de Obama de corrupto e incompetente, luego que horas antes Obama criticara al actual mandatario por el manejo de la pandemia. Hasta ahora Obama había mantenido un bajo perfil, pero con la cercanía de las elecciones de noviembre, el contraste entre los presidentes va subiendo de intensidad. Javier Vega tiene este informe. El expresidente Barack Obama está de regreso. Desde que dejó la Casa Blanca había evitado la controversia con su sucesor, hasta que, sin mencionarlo, decidió criticar por segunda ocasión el manejo de la pandemia. More than anything, this pandemic has finally torn back the curtain on the idea that so many of the folks in charge know what they're doing. A lot of them aren't even pretending to be in charge. Esta declaración inflamó las tensiones con el presidente Trump, quien este domingo solo respondió a una pregunta de la prensa y fue para reprobar a Obama. Look, he was an incompetent president. That's all I can say. Grossly incompetent. Thank you. El intercambio entre ambos había iniciado en las redes. El presidente Obama publicó un sencillo tuit haciendo un llamado al voto, lo que fue seguido por otro mensaje del presidente Trump con la palabra Obamagate. Con esta estrategia, Trump busca culpar a la administración Obama de conspirar para sacarlo del poder mediante la trama rusa, sin hasta ahora hacer señalamientos específicos. Esto ocurre en medio de la pandemia, sí, pero también a 6 meses de las elecciones presidenciales, lo que según analistas explica los mensajes y el tono de este intercambio creciente entre presidentes. Ya cualquier aspecto de nuestro debate político o de la cobertura mediática o de la narrativa de esta nación va a tocar ahora con este tema político partidista, donde se enfrentan de cara a noviembre el presidente Trump y el vicepresidente Joe Biden. Biden recibió el respaldo de Obama como candidato el mes pasado. Eso mientras hoy, un alto asesor de la Casa Blanca ironizó al declarar que Obama es el nuevo secretario de prensa de la campaña demócrata. Última hora. Diputados opositores pidieron al Departamento de Estado reemplazar el liderazgo de Guaidó en Venezuela. De acuerdo con fuentes, diputados opositores a la Asamblea Nacional habrían solicitado al Departamento de Estado de Estados Unidos un cambio de liderazgo en Venezuela que dejara de lado al presidente interino Juan Guaidó. De hecho, un supuesto diputado opositor de amplia experiencia había asegurado, bajo condición de anonimato, que el liderazgo de Guaidó terminó. Otros parlamentarios, asimismo, habrían supuestamente solicitado al gobierno de Donald Trump que reactive el diálogo con el gobierno de Nicolás. Otros, por su parte, esperan que se realicen elecciones legislativas. Al respecto, David Smilde, experto del tema relacionado con Venezuela en la Universidad de Tulane, consideró que el líder opositor atraviesa su peor momento, sobre todo luego de la supuesta incursión fallida por costas venezolanas, enmarcada en la llamada Operación Gedeón. Smilde afirmó que la aprobación de Guaidó ha ido en descenso por no haber cumplido la transición que prometió. Aún así, considera que Guaidó sigue siendo el líder más popular por el momento.
Pero por otra parte, Juan Guaidó tiene la potestad constitucional de pedir y liderar una fuerza multinacional para liberar a Venezuela. El gobierno de Nicolás, que ocasiona el poder por la fuerza en Venezuela, no ha podido ser retirada con sucesivas y heroicas movilizaciones, ni por acciones políticas o presiones internacionales. Todo indica que este mal gobierno solo puede cesar mediante la amenaza creíble del uso de la fuerza, y que esto suceda es potestad del presidente Juan Guaidó, quien tiene el deber constitucional de pedir, organizar y liderar una fuerza multinacional para liberar a Venezuela. El líder Nicolás es un reo buscado internacionalmente junto a su cúpula de corruptos. El país está señalado como el narcoestado central. Los presos políticos, las torturas y las persecuciones se incrementan mientras la crisis humanitaria se agrava. Venezuela es un país ocupado por Cuba, que muestra su efectividad para retener el poder, aplicando la metodología de 61 años. El presidente Juan Guaidó, reconocido por casi 60 países, sufre las consecuencias de no haber establecido gobierno y no tomar iniciativas estratégicas contra Nicolás. Guaidó es preso de los grupos que constituyen la mayoría en la Asamblea Nacional, sobre los cuales el pueblo señala cada vez con más fuerza el papel de opositores funcionales por el resultado que ofrece, permitiendo que el gobierno de Nicolás se mantenga. El brote de COVID-19 está siendo usado para fortalecer la dictadura, y Venezuela es la prueba. El reciente y oscuro incidente denominado Gedeón tiene todas las características de ser un clásico del G2 cubano, pero está debilitado y descredita al presidente Guaidó. Solo la fuerza sostiene la usurpación y puede perpetuarla. Todo indica que no tardaremos en ver más violencias para imponer una agenda. En otras noticias, Irán advierte medidas contra Estados Unidos si no permite la entrega de petróleo a Venezuela. Irán señaló que cualquier eventual amenaza contra los petróleos iraníes conllevarían una respuesta rápida y decisiva. El ministro iraní de Relaciones Exteriores solicitó a Estados Unidos que no despliegue su marina en el Mar Caribe para impedir los envíos de productos petroleros de Irán a Venezuela. En una carta dirigida al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, Mohammad Javad Zarif advirtió de los movimientos de Estados Unidos para desplegar su marina en el Mar Caribe con el fin de intervenir y perturbar la transferencia de petróleo de Irán a Venezuela. En una carta dirigida al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, el ministro avisó que cualquier actuación en ese sentido sería ilegal y una forma de piratería, según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní. Zarif agregó que Estados Unidos sería responsable de las consecuencias de cualquier medida ilegal. La agencia de noticias iraní Fars afirmó que contaba con información según la cual 4 buques de guerra de la Marina estadounidense fueron desplegados en el Mar Caribe con vista a una posible confrontación con petroleros iraníes. Elliot Abrams, el enviado del Departamento de Estado estadounidense para Venezuela, acusó a Caracas de pagarle a Irán con oro para contribuir a la recuperación de su sector petrolero, muy perjudicado. Estados Unidos ha impuesto sanciones a las exportaciones de crudo de Venezuela y a Irán, y también a numerosos responsables gubernamentales y militares de ambos países. El viceministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, instó al embajador suizo, que representa los intereses de Washington en Teherán, a comunicar a Estados Unidos la seria advertencia de Irán. Venezuela tiene las reservas probadas más grandes del mundo, pero los analistas aseguran que el sector opera por debajo de su capacidad. Pero a pesar de toda la presión, el presidente Nicolás se mantiene en el poder con el respaldo de las fuerzas militares y de Cuba, así como de China y Rusia, sus principales acreedores. Teherán ha afirmado reiteradas veces su apoyo a Nicolás contra el líder opositor Juan Guaidó, a quien unos 60 países reconocieron como presidente encargado del país tras las irregularidades con las que se efectuó la reelección de Nicolás en 2018. El portal Tehran Times informó que el embajador iraní en Caracas tildó de una gran mentira que Venezuela haya enviado 9 toneladas de lingotes de oro a Irán. Asimismo confirmó los vuelos comerciales desde Irán a Venezuela para la transferencia inmediata del equipo necesario para reactivar el complejo de refinería de Paraguaná. Hasta la fecha,
La gasolina iraní no ha ingresado a Venezuela. Hasta la fecha, los gobiernos de los dos países han mantenido conversaciones sobre cooperación comercial bilateral, pero hasta ahora el combustible iraní no ha ingresado a Venezuela, dijo. Mientras Nicolás no logra reactivar la producción de combustible, cuenta con el respaldo de empresas extranjeras que le ayudan a comercializar el crudo venezolano, eludiendo las sanciones estadounidenses. El FBI estaría investigando a varias compañías mexicanas y europeas, y en los próximos días podrían seguir sanciones contra ellas por ayudar a Nicolás.